Hola, buenas tardes. En esta ocasión queremos presentar el método de localización de planta mediante peso ponderado de factores. Continuando con las presentaciones, parte del diseño de sistemas logísticos, en este caso correspondiente al caso número 4. Básicamente en este video vamos a conversar en esta pequeña presentación sobre en qué consiste o de qué forma podemos determinar la localización de una planta utilizando este tipo de procedimiento. Eh, Básicamente vamos a hacer la puesta en acción. Esto quiere decir que vamos a retomar o conversar un poquitito los parámetros generales teóricos. Sin embargo, al final vamos a detallar un poquito más en los cálculos que están involucrados a la hora de tomar la decisión. Entonces vamos a dejar un poco de lado la teoría para conversar un poco en la práctica. Entonces, bueno, ¿en qué consiste cuando hablamos de peso ponderado de factores? En realidad, en esta ocasión lo vamos a utilizar este procedimiento para la localización de una planta, la localización de un centro de distribución. Sin embargo, es un procedimiento que nos puede ayudar a tomar decisiones casi que cualquier índole de naturaleza personal o profesional, porque a final de cuentas, tomando criterios tanto cuantitativos como cualitativos, podemos llegar a saber o determinar cuál es la mejor decisión que podemos tomar en torno a algún tema que estemos evaluando. Entonces, ¿en qué consiste el peso promedio ponderado de factores? Pues básicamente consiste en definir los principales factores determinantes de una localización. En este caso nos vamos a centrar en una nueva ubicación. Por lo tanto, debemos definir primero los factores determinantes. Para con ello, asignarles valores ponderados de peso relativo y de acuerdo con eso se le atribuye una importancia. Esto al final, pues, forma parte de una serie de criterios técnicos o profesionales, análisis, evaluaciones que debemos realizar para, a final de cuentas, determinar cuáles son esos factores, cuáles son los valores ponderados, o sea, cuál es la importancia, cuál es el peso relativo que tiene cada uno de esos factores en la toma de decisión total y debemos valorar cada uno de esos factores en función de las diferentes alternativas que estamos evaluando y que estamos analizando. El peso relativo es con base en una base seleccionada, es un rango que uno determina y depende mucho también del criterio de experiencia del evaluador. Aquí al final, pues el cálculo numérico es muy sencillo, pero el determinar los factores, el determinar el peso ponderado y los valores relativos, pues deben obedecer a algún tipo de metodología experta, personas con criterio, profesionales, que determinen las diferentes variables para con ello poder realizar los relacionados cálculos y con ello tomar la decisión correspondiente. Ahora, ¿qué es este método? Ampliando un poquito más. Es un análisis cuantitativo, porque al final de cuentas vamos a realizar cálculos matemáticos simples y sencillos que nos van a dar un resultado numérico, nos van a dar una nota, por llamarlo de alguna forma, y esta nota nos va a decir qué decisión es la que debemos tomar o cuáles son las posibles decisiones que debemos tomar. Porque si bien es cierto, podemos cambiarnos solo para un solo lugar, al comparar las diferentes alternativas, puede hacer que una no sea idónea, pueda que haya más de una que nos pueda funcionar para nuestros intereses. Perdón. El objetivo en sí es buscar una localización óptima, pero también podemos buscar localizaciones aceptables. Y en el ejercicio vamos a ver que dependiendo de cómo se generan los resultados, podemos tener más de una opción o una opción principal y algunas también que pueden funcionar muy bien para nuestros intereses. ¿Cómo se hace la ponderación de factores? Esto es una lista muy corta, muy breve de cuáles son los pasos que debemos de seguir. El primero, y como lo decía al inicio, esto pues está relacionado con expertos en la materia, directivos, estrategas, consultores, asesores, que al final de cuentas son los que deben determinar los aspectos que son principales y primordiales para poder tomar una decisión estratégica en este caso que involucra inversión, que involucra una serie de aspectos, por lo tanto, las personas que participen deben tener el criterio suficiente para poder relacionarse entre ellos.
Ahora bien, entonces, el punto número uno es realizar un listado de aspectos relevantes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Realizar un listado de aspectos relevantes. Es, bueno, enumerar aquellos aspectos que para efectos de la toma de decisión son importantes. No necesariamente tienen que ser todos, porque al final, si bien es cierto, hay muchísimos factores los que intervienen a la hora de tomar una decisión, sobre todo cuando estamos hablando de cambiar o crear una nueva ubicación, hay que enlistar aquellos que son relevantes y que al final generan el mayor impacto. Entonces no son todos, sino los más relevantes e impactantes en la toma de decisión. Como segundo punto, hay que establecer una ponderación. A cada uno de estos factores debemos asignarle una ponderación. Si bien es cierto, podemos tener 10 factores que influyen en la decisión, no todos pueden tener el mismo peso relativo. Probablemente algunos van a pesar más que otros y es aquí donde tenemos que asignar con algún método apropiado, porque al final de cuentas hay muchos métodos y todas las decisiones son diferentes. Estamos hablando de cambiar un proveedor, de cambiar una ubicación, de cliente, algo a nivel personal. Entonces, hay que ver realmente cuál es el método apropiado que debemos seguir. Sin embargo, hay que establecer una ponderación, hay que darle un peso relativo a cada uno de estos aspectos para decir cuáles son los factores. Estos factores son comunes en las diferentes opciones que tenemos. En este caso, en el ejercicio que vamos a hacer, hablamos de evaluar que hay que decir una de 4 ubicaciones. Por lo tanto, los factores que vamos a determinar están presentes en cada una de las ubicaciones y el peso que tienen en la decisión es el mismo para cada una de la ubicación que tenemos. Si tenemos la ubicación A y tenemos el factor X, ok, el factor X va a tener el mismo peso en la ubicación A, B, C o D. Entonces, en este caso, esto se hace al inicio y forma parte de lo que los expertos deben determinar. Como punto número 3, debemos asignar una escala común. Habitualmente, lo personal prefiero de 0 a 100%, de 1 a 10. Sin embargo, no es algo cajonero ni de machote. Sin embargo, cada uno puede escoger la escala que considere conveniente, tanto para la valoración como para la ponderación. Yo, en lo personal, prefiero utilizar de 0 a 100 o de 1 a 10, que de hecho es lo que vamos a utilizar en el ejemplo que veremos más adelante en la presentación. Como punto número 4, hay que evaluar cada escala, cada lugar, perdón, de acuerdo a la escala diseñada. Vamos a tener 2 factores numéricos. Uno es el peso ponderado, que establecemos en el punto número 2 para cada uno de los factores relevantes. Y vamos a tener una valoración, que es un criterio que en nuestro ejemplo lo vamos a hacer de 1 a 10, donde uno puede decir que esta vez lo más bajo o negativo o menos probable, y el número 10 pues es el más factible, el más probable, el que ofrece mejores condiciones. Entonces, básicamente la evaluación consiste en multiplicar algebraicamente una variable por la otra y eso nos va a dar un resultado y al final, como el punto número 5 lo dice, hay que sumar cada una de las columnas obteniendo el total de la ponderación según alternativa. Básicamente multiplicar A por B, resultado C, sumamos todos los C y eso nos va a dar la evaluación total, en este caso de las ubicaciones que estamos revisando. Y por último, seleccionar la localización que haya obtenido el mayor puntaje. Como vimos anteriormente, no necesariamente solo una ubicación es factible. Pueden haber algunas que estén similares o muy cercanas, por lo tanto, no buscamos la óptima, sino buscamos la factible. La óptima o la factible generalmente pueden ser la misma, con el porcentaje más alto, pero no tampoco debemos dejar factores que puedan llevar a originar un análisis más profundo, de tal forma que obtener resultados validados de otra forma. En resumen, este procedimiento consiste en, uno, enlistar los valores relevantes para la toma de una decisión. Dos, asignar un peso ponderado. Tres, valorar cada uno de esos factores relevantes individualmente por cada opción o por cada ubicación que tenemos. C, multiplicar las ambas variables. Esto nos dará un resultado que lo sumamos y al final de cuentas la que tenga mayor puntaje pues será nuestra primera opción a la hora de decidir lo que estamos evaluando. Ok, ejemplo. En este caso
Vamos a utilizar un ejemplo simbólico donde nuestra cadena de venta de productos de consumo masivo desea construir un nuevo centro de distribución para atender toda la zona central del país. Básicamente tenemos una empresa que vende productos y necesita un nuevo centro de distribución para abarcar una zona del país que ahorita se está abarcando desde otro centro de distribución. Ahora bien, se están evaluando 4 posibles ubicaciones y veremos seguidamente en la tabla cuáles son los factores, cuáles son los pesos y elaboraciones que están en que están en la tabla que veremos a continuación. Entonces, básicamente, los puntos importantes es, vendemos productos, es una empresa que vende productos, está ubicada ahorita en una ubicación donde se considera que podría ofrecer mejores condiciones de eficiencia y eficacia en otra ubicación en este caso, hay 4 posibles ubicaciones que creemos pueden cumplir con las características deseadas. Para ello, enumeramos los factores, asignamos los pesos, valoramos cada uno y al final de cuentas la pregunta que debemos buscar es ¿qué ubicación se debe elegir? Ese es nuestro objetivo al final que andamos buscando. Si nos vamos a la tabla, es una tabla muy sencilla donde estamos utilizando la ponderación de factores para selección de ubicación. En este caso se ha determinado que se requieren o que se necesitan evaluar 6 factores relevantes, muy importante la palabra relevante, para la toma de la decisión. Tenemos 4 ubicaciones que son las que estamos evaluando y de esas 4 ubicaciones asignamos a cada uno de los factores el respectivo peso ponderado. Entonces, en este caso se determinó que para todas las ubicaciones que se están evaluando, tenemos el costo, como número 1, el costo de transporte. Eso quiere decir que yo donde voy a estar ubicado necesito considerar muy bien cuánto me va a costar llegar a cada uno de los puntos de venta que voy a ir. Duración de traslados, o sea, no solo me importa el costo, sino cuánto voy a durar, tiempo de respuesta para abastecer a mis clientes o a mis puntos de ventas. Proveedores del servicio de transporte, en este caso la empresa tiene un mix donde utiliza no solo recursos contratados propios, sino subcontratado, pensando en que en las condiciones normales, dado que hay estaciones de venta, estacionalidad de ventas, generalmente se cubren con los recursos propios, pero llegará un punto en el año o puntos en el año donde hay que fortalecer la flotilla de camiones con servicio contratado. Por lo tanto, la disponibilidad de este tipo de servicios es muy importante para tomar la decisión. Costo del terreno, como hablamos de construir un nuevo centro de distribución, hablamos de invertir, el costo de este terreno también es un factor muy importante que considerar pensando en la cantidad de capital que se debe disponer. Quinto, distancia promedio a puntos de venta. Hablamos de costo, hablamos de tiempo. En este caso se está considerando que la distancia entre un punto y otro, entre el centro de distribución y cada uno de los puntos de venta, es muy importante. Ahora, ¿por qué la distancia es importante? Porque si bien es cierto la duración, el costo y la distancia están relacionados con el transporte, hay condiciones de tránsito que afectan, hay condiciones de topografía que afectan. Por ejemplo, podemos estar en una distancia muy cercana, pero con condiciones de tránsito caóticas que nos llevan a tardar mucho en los traslados. Por nuestra condición de producto, una zona topográfica con irregularidades podría generar ciertos inconvenientes. Entonces, en este caso está considerando que la distancia también es importante entre el centro de distribución y los puntos de venta. Hablamos de distancia promedio a puntos de venta porque hay muchos puntos de venta. Y como sexto, la capacidad de expansión, capacidad de crecimiento. Como hablamos de construir un nuevo centro de distribución y es muy importante el costo de terreno, es muy relevante ir pensando en la expansión o el crecimiento que pueda tener este centro de distribución. Por lo tanto, se considera que la ubicación donde se vaya a estar, también hay que considerar la capacidad que haya para la expansión o crecimiento de las instalaciones. Como lo comentamos anteriormente, una vez que tenemos enlistados todos los factores, en este caso 6 factores relevantes para la toma de decisión, hay que asignar un peso ponderado. Entonces, con base en el análisis de los expertos, inversionistas, accionistas, se determinó que esta columna son los pesos ponderados, los pesos relativos que cada uno de los factores tiene sobre la toma de decisión. Si vemos, el más relevante es el costo del transporte. Esto quiere decir que en cualquiera de las 4 ubicaciones que estamos evaluando y que vamos a decidir, el factor más determinante es el costo de transporte. Asimismo, sigue en la lista la capacidad de expansión con 19%, continúa costo del terreno con 16%,
con un 14% elaboración de traslados, con un 9% los proveedores de servicios de transporte y la disponibilidad, y con un 4% la distancia promedio a puntos de venta. Esto al final estamos utilizando una escala porcentual de 0 a 100%, por lo tanto, esta suma 100%. Si sumamos todos los factores, todos los pesos ponderados, nos da la sumatoria de 100. Ahora bien, hablábamos que como tercer punto había que valorar cada uno de los aspectos. Entonces, estos factores son definidos y determinados para cualquier ubicación que estemos evaluando. O sea, esto es lo importante para la empresa como tal. Esto, la ponderación sigue siendo también para cualquier ubicación que estemos evaluando y es la importancia que tiene para la empresa y el peso que tiene en cada una de las decisiones. Donde comenzamos a individualizar, cuando ya valoramos cada uno de los factores, evaluamos cada uno de los factores en cada una de las ubicaciones que estamos analizando. Es aquí donde ya comenzamos a meter criterios cuantitativos, criterios cualitativos, que no por eso dejan de ser objetivos, porque al final de cuentas estamos hablando que puede ser un criterio cualitativo, pero que está siendo dado por un experto. Alguien que conoce la materia, que conoce la empresa y que conoce lo que estamos evaluando con lujo de detalles. Entonces, en este caso, estamos analizando que la primera ubicación tiene una valoración de 1 en el costo de transporte. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí, en esta ubicación, el costo de transporte saldría muy caro. Si nos vamos a la ubicación 3, dice que la valoración es de 9. Quiere decir que las condiciones de costo de transporte son más favorables en la ubicación 3 que en la ubicación 1. Aquí ya, si vemos a simple vista, uno podría decir, mira, ahí, si el punto más relevante es el costo de transporte, y aquí en una ubicación, pues básicamente es casi perfecto, porque estamos utilizando una escala de 1 a 10, no lo aclaré. En la parte de valoración estamos utilizando una escala de 1 a 10, donde 1 es poco favorable, por llamarlo de alguna forma, y la 10 es muy, muy favorable. Entonces, si aquí nos dejamos llevar por ese criterio, automáticamente, ¿qué diríamos? La ubicación idónea es la número 3, porque el costo de transporte que tiene su mayor peso con un 38% tiene una valoración de 9. Ya la ubicación 2 y 4 andan con valoraciones muy similares, bajas, pero muy similares. Por lo tanto, vemos que aquí los dos polos son ubicación 1 y ubicación 2. Si pasamos al segundo factor, que pesa un 14%, vemos que la ubicación 1 y 2 tienen una valoración de 4. Ya la ubicación 1 ya no es tan idónea para la duración de traslados. Y la ubicación 4, pues sí pareciera que duración de traslados es muy favorable. Entonces, ya aquí vemos que el segundo factor, la más favorable, ya no es la ubicación 3, sino la ubicación 4. Si pasamos al tercer factor, proveedores del servicio de transporte, aunque su peso es bajito, vemos que la ubicación 3 vuelve a ser la que sale primero en la lista con una valoración de 7 y se nos va rezagando la ubicación 1 y la ubicación 2 con factores. Ya aquí, a la mitad del camino, podemos más o menos inferir que la ubicación 1 y 2 van quedando descartadas y va quedando entre la 3 y la 4, que de momento pareciera que la 3 es la que va siendo más favorable. Si pasamos al costo del terreno, que tiene un porcentaje bastante alto también ponderado, vemos que la ubicación 1 ofrece unas condiciones muy favorables, probablemente los terrenos son más fáciles de adquirir, son más económicos. La ubicación 3 y 4 andan prácticamente iguales y pareciera que la ubicación 1, y digo pareciera porque al tener un 1 significa probablemente que es muy cara o que a nivel procedimental hay algo que también no está bien. Por lo tanto, si vemos con este factor, básicamente nos va descartando la opción número 2. Si nos pasamos al factor número 5, que sería la distancia promedio a puntos de venta, vemos que la ubicación 1 y la ubicación 3 son muy favorables, sobre todo la 3 con un 9, y se nos van quedando atrás. Pues bueno, básicamente también la ubicación 2 tiene una valoración bastante favorable y la ubicación 1 es la que está con un número muy bajito, un 1, por lo tanto es casi descartable porque es el mínimo que podemos poner, es decir, no ofrece condiciones bajo este factor. Por último, la capacidad de expansión, que estratégicamente es muy importante para la empresa y por eso determinó que es un factor relevante para tomar una decisión con un peso ponderado de 19, pues básicamente volvemos a la ubicación 3 como la que ofrece las mejores valoraciones. A simple vista pareciera que la ubicación más idónea para construir el nuevo centro de distribución es la ubicación 3. Sin embargo, sigue estando igual la ubicación 2, 1 y 2 con un 5 y nuevamente la ubicación 4 con un 1. Básicamente creo que esto nos va descartando la ubicación número 4. Ahora bien, ya una vez que tenemos el listado, tenemos nuestro proyecto, tenemos nuestra idea de negocio o lo que debemos encontrar es construir un nuevo centro de distribución. Seleccionamos el método por el que lo vamos a hacer.
Queremos hacerlo por ponderación de factores para selección de la ubicación. Ok, ya determinamos cómo hemos de determinar tres aspectos, como son los factores relevantes, la ponderación y la elaboración. Se creó un grupo técnico, profesional y experto que se encargó de determinar estas tres importantes variables. Ahora bien, ya cuando pasamos a la evaluación, básicamente consiste en multiplicar la columna de ponderación por la columna de valoración para cada una de las opciones de ubicación que tenemos. Entonces, en este caso, para la ubicación 1, tomamos y multiplicamos 1 por el 38%, 4 por el 14%, 9 por el 2%, 16 por el 7, 7 por el 4%, 19 por 5, y esto nos da los resultados que tenemos en la columna de evaluación. 0.4 en el primero, 0.6 en el segundo, 0.2 en el tercero, 1.1 en el cuarto, y así sucesivamente hasta llegar al último, y realizamos la sumatoria, que en este caso nos da 3.5. 3.5 por sí solo no nos dice nada. Cuando ya tengamos la totalidad de las evaluaciones es donde el 3.5 comienza a tomar sentido. Porque ahorita 3.5 es simplemente es un número. No nos dice la mejor, es la peor, es alto, es bajo. Es simplemente un número de referencia que vamos a comparar, y ahí es donde ya comenzamos a tomar las decisiones. Cuando pasamos a la ubicación 2, hacemos el mismo ejercicio. Multiplicamos cada uno de los valores que está en la valoración para cada factor por el peso ponderado de cada uno de esos factores. Hacemos la multiplicación y el producto de dicha multiplicación lo ponemos nuevamente en la columna de evaluación. En este caso nos da 3.7. Ok, ya ahorita aquí ya podemos comenzar a decir, ok, tengo un 3.5 y un 3.7. Como estamos en una escala numérica, aquí el número más alto va siendo más favorable y ese que va diciendo estoy de primero en la lista. Entonces ya tenemos dos valores, 3.5, 3.7. En algún momento dijimos que la ubicación 2 y 3 podrían ser las más idóneas y que la 1 y la 4 son las que no parecieran que fueran muy apropiadas para crear el nuevo centro de distribución. Por lo tanto, ya aquí numéricamente comenzamos a ver que definitivamente la 2 es mejor que la 1, por lo tanto la 1 se va descartando y la 2 va tomando fuerza. Cuando pasamos a la ubicación número 3, en este caso igualmente, lo que hacemos es tomar el peso ponderado, lo multiplicamos nuevamente por la valoración de cada uno de los factores, y el producto de dicha multiplicación lo vamos a poner en la columna de evaluación, lo sumamos al final y nos da un valor. En este caso nos da 7.01. En la diapositiva anterior hablamos de que solo con el análisis rápido que hicimos, rápido porque ya el ejercicio grueso, lo importante que es determinar los valores, los ponderados y la valoración ya estaba hecho, decía que la ubicación 3 podría ser la más idónea. Ya con solo este número, que es el doble de la primera y casi el doble de la ubicación segunda, pues nos dicen que sí, que esta dista positivamente mucho más que la 1 y la 3. Si nos vamos para la 4, porque hablábamos de que son 4 evaluaciones, 4 ubicaciones que debemos evaluar, hacemos exactamente el mismo ejercicio, multiplicamos 38% por 3, 14 por 8, 9 por 6, 16 por 5, 4 por 1, 19 por 1. Esto nos da un valor que sumamos y nos da 3.83. Entonces, como lo vimos al inicio en nuestro ejercicio muy rápido, viendo cada uno de los aspectos, la 4, la 3 y la 4 eran las opciones que parecían que eran las más apropiadas. Y aquí lo ratifica la evaluación, el cálculo, donde muy por encima de los demás, la ubicación 3 da la mejor valoración para que el nuevo centro de distribución esté ubicado ahí. En segundo lugar, la ubicación 3, 4, perdón, y en última instancia la ubicación 1 y 2, donde básicamente la 1 sí, pues prácticamente debería quedar descartada. Ahora bien, aquí, cuando decía que esto nos da vamos a ver que la ubicación idónea no es solo una opción, podría ser dos, que como lo vimos, digamos, en este caso, la nota más alta la está dando la ubicación número 3. Entonces, eso nos lleva a tomar la decisión. Sin embargo, podríamos también ver los factores ponderados y ver si al final alguna otra ubicación podría ofrecer alguna condición más favorable, pero esta es la ciencia del ejercicio, de que ya una vez hecho el trabajo fuerte, que es identificar factores, identificar ponderación y evaluar, pues nos dice
cuál es la ubicación que deberíamos decidir. Por lo tanto, ¿cuál es el último paso que falta? Tomar la decisión en sí. Ya una vez analizado y evaluado los factores, los ponderados relativos y las valoraciones para cada uno de dichos factores según cada una de las ubicaciones que está siendo analizada, pues nos dicen que la más favorable es la ubicación número 3, que está resultado con un colorcito diferente y que da un resultado de 7. Entonces, ya cuando dijimos al inicio que 3.5 por sí solo no nos decía mucho, pero cuando ya vemos 3.5, 3.7, ya podemos comparar entre ellos, tenemos un resultado cuantitativo, tangible, que podemos analizar y nos dice pues que básicamente ya habiendo hecho el proceso de pensamiento previo para llegar a este resultado es que no es mucho lo que hay que pensar, sino llegar y ubicar el nuevo centro de distribución en la ubicación número 3. Entonces, estimados, esta pequeña presentación básicamente es un reflejo de un método para toma de decisiones. No es el único que hay muchos. Este corresponde a lo que es el peso ponderado de factores, que no, en este caso lo utilizamos para decir la nueva ubicación de un centro de distribución. Sin embargo, no solo se limita a eso. Como pueden ver, nosotros a nivel profesional o personal, cuando estemos de cara a tomar una decisión, podemos determinar cuáles son los factores relevantes para esa decisión, descartamos los que no son relevantes, con el criterio que corresponda, analizamos un peso ponderado para cada uno de esos factores, valoramos o analizamos cada una de las secciones que tenemos y le damos un numerito, una escala, una calificación, que yo en lo personal prefiero de 1 a 10, a final de cuentas es muy criterio de cada uno, y ya con una simple operación matemática y sumatoria nos va a dar el resultado que debería ser el que deberíamos tomar. Espero lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido. Yo aprendí mucho con ese tipo de ejercicios y pues volvemos en el futuro continuando con los análisis de casos en nuestro curso de logística. Que esté muy bien.